Debata, nuestro cuarto programa de Debata en esta nueva temporada de Radio Tierra. Un programa semanal en el que compartimos lecturas, también miradas, ideas, posiciones frente a la contingencia. Un programa feminista, una tribuna para mujeres, para disidencia, para encontrarnos en nuestras diferencias, pero también en nuestros deseos, en nuestras rabias, ¿por qué no?, en nuestros desvelos, en el contexto político y social del país y del mundo. Queremos hablar de todo, de toda la vida. Queremos también discutir, por supuesto, no queremos estar siempre de acuerdo. Queremos pensar, queremos revisar, también junto a nuestras invitadas, los horizontes, las estrategias, los sueños del movimiento feminista, porque Debata es un programa de debate feminista, que comienza, como escuchamos, con la música de Dadalú, compositora y creadora, incansable experimentadora. Y aquí estamos hoy de nuevo en nuestro cuarto programa, las mismas de siempre. Kiena Lorenzini, hola, y Javiera Mansi, ¿cómo están? Bien, pues estupenda, lista para este nuevo viernes, nuestro viernes 4 de septiembre, muy importante, que tú ya nos contarás que eres la más poética de todas. Hola, Javiera. Sí, bueno, otro viernes en nuestros corazones y muy contenta de volver a encontrarnos por las pantallas, quizás, ojalá en menos tiempo de lo que esperamos físicamente también. Sí, pues eso esperamos. Encontrarnos de nuevo, no solo en las pantallas, sino que también en las calles, en las urnas, en los gritos y en todo lo que tenemos por construir. Pero especialmente quiero saludarlas a ustedes, Kiena, Javiera, pero a todas y a todos quienes nos acompañan hoy, en este día que es un día 4 de septiembre, una fecha importante porque marca nuestra historia. Es el día en que por décadas tuvieron lugar las elecciones presidenciales. El último 4 de septiembre, en democracia, fue el 4 de septiembre de 1970, con la victoria del gobierno de Salvador Allende y de la Unidad Popular. Y quiero retomar el nombre de la Unidad Popular, la unidad del pueblo, esa palabra. Pensaba yo hoy día, pensando también en el programa, esa palabra que ha ido quedando fuera de nuestras conversaciones, que se ha sustituido por palabras más neutras, la palabra de la ciudadanía, la palabra de la sociedad civil, pero que sin embargo, hoy, en el Día de la Memoria del Pueblo, y como dicen algunas también de la Puebla, de quienes definimos justamente el espacio de la vida como un lazo de solidaridad y de reciprocidad, de quienes entendemos que la vida es juntos y es justa o pierde sentido, como lo hemos gritado en todas las calles desde octubre y como espero que lo volvamos a gritar de nuevo pronto. Peleamos por la vida hasta que la dignidad se haga costumbre. Así me gustaría empezar este debate, con el recuerdo y con el porvenir. Y por eso quiero invitarlas a que veamos juntas unas imágenes que hablan de eso, de la memoria y del porvenir. Teníamos la esperanza, las mujeres, de que íbamos a ganar. Ganamos un gobierno que siempre lo deseamos. Un gobierno para toda la gente, sobre todo la clase trabajadora, los estudiantes, las mujeres, que siempre fueron mal vistas en los trabajos, porque les pagaban menos. Trabajar igual que los hombres les pagaban menos. Y realmente fuimos muy contentos, muy felices. La gente salió con sus banderas, cantando todas las canciones bonitas hacia lo que había pasado. Y esperábamos, todo lo que se prometió lo esperábamos. Y recibimos muchas cosas. Ese día fue muy feliz, fuimos muy felices en esos tiempos, fuimos bien pagadas en los trabajos, bien reconocidos lo que hacíamos. Las mujeres que trabajaban en empresas grandes se les daba la comida para que llegaran en la noche para su familia, cosa que eso nunca nadie lo había hecho, porque ellas llegaban cansadas también a su casa, porque tenían que ayudar a sus maridos, porque los sueldos no eran grandes, eran sueldos pocos los que se les pagaban. Entonces todo eso después se fue terminando de a poco.
y empezó ese dolor tan grande y terminó en lo que sufrimos tanto sin saber qué es lo que nos iba a pasar en ese tiempo cuando todo esto se terminó, que fue un sueño que ojalá lo volvamos a tener. Creo que eso lo digo de todo corazón. Ese fue un sueño muy lindo. Ojalá se repita. Escucha, un video súper conmovedor y un video que trae a este presente la memoria de no solo de una época anterior, sino que también la memoria de lo que estamos construyendo, del trabajo en el que seguimos comprometidas. Javiera, ¿tú conoces más de ese video? Cuéntanos. Sí. Bueno, este video y varios otros que también hemos ido publicando desde la Coordinadora Feminista 8 de marzo buscan volver sobre esta fecha, sobre el hito del triunfo de la Unidad Popular desde la mirada y desde la voz, sobre todo de mujeres, y mujeres que vivieron ese hito a distintas edades y desde distintos lugares, compartiendo un poco lo que pensamos también como esa posibilidad de una memoria de esperanzas también, ¿no? Como entendiendo un momento que abre horizontes y a su vez también desafíos y cómo desde el feminismo los podemos interrogar, les podemos dar continuidad y por supuesto seguir amplificando. Entonces nos pareció muy interesante volver sobre este como un ejercicio de memoria que piensa y que inaugura de alguna manera para nosotras también una serie de actividades y acciones que vamos a estar organizando a lo largo de todo el mes, pero que pone ese énfasis no solo por los 50 años de la Unidad Popular, pero también por el lugar que tienen estas memorias en nuestras luchas del presente, ¿no? Entonces, es un ejercicio de memoria oral, que es una memoria muy viva y que nos interesa también seguir rescatando, y bueno, también un saludo ahí a las compañeras que están organizando desde ya esto, desde el espacio de derechos humanos de la coordinadora, justamente como para rescatar una memoria que funciona, y me parece muy bonito imaginarlo así, como que se trafica incluso, como por estos, entre grupos, entre como audios de WhatsApp, o una suerte de memoria insumisa y que desobediente, que es la que también nos interesa y nos inspira, ¿cierto? Como hoy. Sí, me parece súper bonito y muy interesante lo que dices, porque justamente se trata de una memoria oral, aun cuando hoy tenga este soporte contemporáneo, esta plataforma de internet, en fin, pero lo que hay es una memoria oral que cuenta otra historia. La historia, como decía, bueno, un historiador muy importante, francés, Michel, que decía, existe esa gran historia que escribimos con mayúscula, pero existe la pequeña historia, esa que queda fuera del texto, y que se construye y se trafica, como decías tú, por otros canales, por otras vías. No es la historia oficial, pero es justamente la historia que se encarna en personas, en palabras, y en trayectos de vida que nos permiten y que en realidad necesitamos para poder comprender nuestro pasado reciente especialmente. En la historia Ahora, también quería decir yo de la esperanza que se tuvo en la Unidad Popular. Si la Unidad Popular fue muy bonita, yo no la alcancé a vivir, pero en esos relatos y en otros, una vez los sueños que tenía la gente. O sea, hoy día uno puede ver por las redes sociales una tarjeta de la JAP que decía el nombre de una persona y decía 3 kilos de pan y decía gracias Salvador Allende. O sea, había la alfabetización, tenemos amigas que son más grandes que nosotras y que nos cuentan cómo iban a alfabetizar, o sea, realmente había mucha esperanza, muchos sueños en la Unidad Popular. Claro, se pusieron todas las expectativas al mismo nivel y todos quizás quisieron hacer todas las cosas al mismo tiempo, y por supuesto ya sabemos con las fuerzas con que lo intentaron desde antes de las elecciones derrocar, pero hubo mucha felicidad, esos sueños, esa felicidad, nosotros todavía la estamos como a punto de como rajuñar un poquito, yo siento a veces esa esperanza, pero no lo vivimos, nunca la hemos vivido, ni con la vuelta
a la democracia tutelada y después a estas pseudo-democracias que hemos tenido. O sea, nunca se ha vivido en Chile un momento como el que vivió esa gente, con esperanzas de salir de la pobreza, con sentir un presidente que era realmente su compañero, que estaba con el pueblo. No, es muy, muy bonito, muy, muy importante que esto también, yo creo que se han demonizado tanto la unidad popular, que esa historia se ha contado muy poco, así como también, como hablábamos, que en los años 90 se hizo todo por borrar lo que pasó en dictadura, entonces nadie sabe ni lo que pasó en dictadura, ni lo que pasó en la unidad popular. Sí, yo encuentro que esa imagen que tú recuerdas es muy bonita. Yo tampoco la viví como niña, no es que haya nacido durante la dictadura, había nacido para el 70, para el día que conmemoramos, pero la verdad, tengo pocos recuerdos, pero tengo el recuerdo, era muy chica, pero tengo el recuerdo de esa vida tan tensionada en lo cotidiano, de que había algo muy importante en disputa. Tengo el recuerdo de muy pequeña de las palabras que formaban parte del vocabulario y de la conversación habitual, familiar, qué sé yo, la democracia, la justicia. Yo le preguntaba en esa época a mi papá, ¿pero qué es la democracia? ¿Qué es la justicia? Me decía, bueno, la justicia es que todos tengamos derecho a vivir bien y felices. Y él ponía esa palabra, sin ser un gran izquierdista, para nada, pero era lo que estaba al centro. O sea, tenemos derecho a vivir, hoy día vivíamos con dignidad, pero también con justicia y también con felicidad, a ser felices. Y me parece que ese sueño era un sueño, fue un sueño, pero también fue un trabajo muy importante. Cuando vemos, por ejemplo, no sé, los registros, los testimonios de esa época, a mí me impresiona, aún hoy día, seguir escuchando la responsabilidad, el compromiso, pero también el pensamiento, que no era como ocurre hoy, un pensamiento ni de la clase política, ni de los intelectuales, que era un pensamiento también popular. O sea que si iba a la esquina a hablar con la señora que me vendía el pan, ella tenía una posición respecto a cada una de las cosas que estaban ocurriendo. Y yo creo que ese proceso popular es el que recién estamos empezando a reconstruir. Porque yo estoy de acuerdo, eso no lo hemos vuelto a vivir. El fin de la dictadura, que no coincide exactamente con el comienzo de la democracia, no tiene alegría, pero tampoco tiene justamente ese poner en común el pensamiento, el conocimiento y el proyecto de la democracia. Eso me parece súper importante también. Sí. Ahora, pensando en lo que ha sido esta semana, a mí me parecía también importante recordar que hace pocos días, el 30 de agosto, se conmemoró el Día del Detenido Desaparecido. Me parecía muy importante recordarlo porque evidentemente es también una marca muy importante en nuestra historia como país, pero también en nuestra historia de mujeres. Porque en Chile fueron sobre todo, y siguen siendo sobre todo, las mujeres quienes levantaron y levantamos la causa de los derechos humanos, la memoria, la defensa, la búsqueda de todos quienes fueron asesinados por la dictadura. Pero yo diría, incluso más, es el día que conmemora esa acción tan brutal de la violencia de Estado, pero que abre la mirada a toda la crueldad, pero también a todas las formas de dominio que siguen estando presentes hasta hoy. De eso conversábamos la semana pasada. La violencia de Estado no ha desaparecido, toma nuevas formas, y toma nuevas formas que afectan también a las mujeres. Pero también las mujeres han sido, diría yo, las depositarias, las que han encarnado un trabajo de memoria en nuestro país tremendamente importante. Bueno, la semana pasada
nos acompañaba justamente Estela Ortiz, que también fue parte muy importante del movimiento de las mujeres por los derechos humanos, pero como ella hay muchísimas más y quisiera también aprovechar o usar este espacio, este programa, esta conversación para recordarlas a todas, para agradecerles a todas y y sobre todo para reafirmar nuestro compromiso con esa causa que sigue abierta. Sí, Eh, y Pancha, sí. sobre eso, yo creo que, como bien decías, ese lugar de, bueno, dos cosas, ¿no? Como qué lugar, la centralidad que tuvieron la lucha de las mujeres, ¿cierto? En la lucha contra la impunidad, como, y también las estrategias con las que eso se hizo visible. Pienso, por supuesto, en la cueca sola, ¿no? Como un ejercicio tan como simbólico, tan poderoso, como denunciar la ausencia, ¿no? Y me parece también tan significativo los ejercicios que se han hecho en los últimos años como de recuperar también esa tradición, no solo dentro, como particularmente, por cierto, de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y sobre su grupo folclórico, pero también me parece muy interesante la forma en que desde, como también muchas mujeres han ocupado esto desde el feminismo también, para denunciar las ausencias de otras mujeres y ya empieza como a amplificarse, yo creo, como potenciarse ese ejercicio como de denuncia, ¿no? Como desde el baile, desde un baile muy sentido y que ha sido está muy presente también en los últimos años. Y donde también lo que aparece ahí es que esta figura se va politizando, ¿no? Como de pronto aparecía muy rápidamente esta noción de el ausente es el otro, por lo general masculino, ¿no? Y como que me parece muy interesante esa voz y esas trayectorias de politización en torno a la memoria y a la lucha de los derechos humanos, que yo creo que de eso también hay mucho que heredamos y pienso sin duda como el lugar que va a tener y que sigue teniendo hoy para nosotras en la lucha contra la impunidad también, que heredamos y que está hoy, ¿no? Sí, sí, yo creo que es fundamental. Y en ese sentido, claro, quienes formaron la agrupación de familiares fueron mujeres, levantando la causa de la memoria y de los derechos humanos, pero también quienes reconstruyeron el país desde la historia con la pequeña H, la historia oral, como decías tú, la historia, la historia clandestina, traficada, fueron las mujeres en las ollas comunes, fueron las mujeres que continuaron esa labor de alfabetización en los territorios, en los espacios cotidianos, en fin. Y por eso también quería subrayar hoy, en este momento noticioso, contingente, un acto que me parece muy importante, que es el lanzamiento de la campaña Juntas Hacemos Historia, que es la campaña que la Asamblea Feminista Plurinacional, de la que formo parte, junto con la Morada, lanzó para comenzar en este trayecto que nos queda hasta el plebiscito y sobre todo en el trayecto que nos queda por recorrer hasta la conformación de la Convención Constitucional, la primera vez de la historia en la que democráticamente, como pueblo, para recuperar esa palabra de la unidad popular, vamos a escribir nuestra propia constitución, vamos a escribir juntas y juntos los principios que nos parecen fundamentales para defender los derechos humanos, la justicia, la dignidad y también, como lo planteaba la Quena en la memoria de esa época, la felicidad. Que las no violencias, Pancha, las no violencias, todas las no violencias, pero quisiera agregar algo que me parece bien fundamental, que en esa asamblea hay más de 300 organizaciones de mujeres. Sí, la Asamblea Feminista Plurinacional es una asamblea bastante amplia, hay más de 300 organizaciones de distintas partes del país y hoy día el lanzamiento de la campaña se hizo frente al Estadio Nacional, también en un signo conmemorativo, digamos, de lo que es eso. Hay muchísimas organizaciones, como dices tú, hay muchísimas mujeres y hay evidentemente una voluntad decidida, inclaudicable y sin paso atrás de formar parte activa de este proceso que estamos comenzando. Yo creo que en la participación de las mujeres en otros países respecto de la Constitución
lo que más le ha costado es ponerse de acuerdo. O sea, Bolivia es un caso excepcional, pero en otros casos lo que más le ha costado es ponerse de acuerdo en, como quien dice, en la agenda, con lo máximo y con lo mínimo que están dispuestas a aceptar. Así que yo pensando que, pucha, en la asamblea hay 300 organizaciones, después tenemos la coordinadora por su lado y otras mujeres que nos vamos a tener que unir al final, que vamos a tener que ir todas en la misma, que vamos a tener que elegir mujeres feministas para la asamblea, para la convención constitucional, mujeres feministas. Eso va a tener que ser porque hay mujeres de partido y hay mujeres que son de partido y feministas, y ya sabemos que en Chile, y lo vamos a conversar con nuestra invitada que viene, creo yo que se puede conversar, en general las mujeres de partido en Chile y en todas partes, creo yo, tienen, pero en Chile especialmente, a pesar de que está prohibido por ley, tienen orden como orden de partido. Ya sabemos cuando una mujer se sale, cómo la critican. Pienso en la Marcela Sabat, en Renovación Nacional, cuando ha votado temas de género, cómo la han fustigado dentro de su partido. Hostigado incluso, sí. Sí, claro. Y hostigado, exactamente. Entonces, bueno, y también, ¿por qué no decirlo? En nuestro propio partido del Frente Amplio también pasa cuando mujeres han tomado decisiones diferentes también, porque los partidos feministas no existen, a pesar de que se declaran feministas, no existen como tal. Eso es una declaración de principio, pero en la práctica eso no existe. Entonces, yo creo que vamos a tener que tener mucho cuidado y poner mucho énfasis de que nuestras mujeres que vayan sean feministas, más que rostros. Yo hoy día veía en un diario una idea que ellos hicieron, no sé si lo vieron la segunda, creo, una idea de quiénes serían, según los partidos, sus asambleístas. Oye, tenía un olor a naftalina esa cuestión. O sea, francamente, lo mismo, o sea, iba el matrimonio Martínez Alvear, o sea, iban los dos por la DC, más Walker y su hija, o sea, era una cuestión indecente. Y en el Frente Amplio llevábamos dos personas que eran como Garretón, el de barba, se me olvidó el nombre en este momento, pero el sociólogo, y llevábamos teóricamente, a quien ingresó hace nada, hace una semana atrás, bueno, se me olvidó que fue como candidato presidencial también. Atria. O sea, ¿me entiendes? Ahí van dos mujeres. Sí, yo creo que ese es un punto súper clave, ¿eh? O sea, acá la Asamblea Feminista Plurinacional, también la coordinadora 8M, bueno, la Javi es parte de la coordinadora, ella puede hablar con mucha más propiedad, pero dan cuenta como grandes articulaciones que son de la capacidad de trabajo conjunto que tenemos las mujeres y en particular en realidad las feministas. A mí me parece que hay un hito fundamental que marca esta convención constitucional, que es lo que espero que se constituya al menos en una primera instancia, y es el hito de la paridad, en el sentido de que es la primera vez en el mundo, es la primera experiencia en la historia y en el mundo en el que un proceso constituyente como este parte de la base de la paridad. Sin embargo, nosotras sabemos perfectamente que la paridad es el punto cero del feminismo, es decir, es el punto cero de los derechos humanos. Hombres y mujeres tenemos derecho, o debiéramos tener derecho a participar paritaria y equitativamente de la construcción de la democracia, pero evidentemente no asegura más que eso, porque sabemos que las mujeres, incluso las que forman hoy día parte del Parlamento y las instituciones, tampoco aseguran, por el solo hecho de ser mujeres, una posición particular. Y en ese sentido me parece que es un gran desafío para nuestras candidatas, pero no solo para eso, yo creo que es un gran desafío, lo vamos a hablar más con nuestra invitada, pero porque es también un momento de gran oportunidad. El movimiento feminista durante los últimos años ha mostrado su fuerza
ha mostrado también el significado y el lugar que tiene en el país, no solo para las feministas en particular. Y en ese sentido creo que hoy día las instituciones, y en particular los partidos políticos, tienen la obligación, no tienen alternativa, tienen que escuchar y tienen que recoger no solo los mínimos y los máximos, sino que diría yo, una manera, una forma de construir política, no solo de hacer, de construir política colectiva y democrática, que es la que ha venido poniendo el movimiento feminista durante estos últimos años. Yo creo que tenemos que ir a nuestra invitada ya, pues. Se nos quedó una cosita afuera, eso sí que me parecía súper importante comentar de la actualidad. Sí, pero yo quería comentar también sobre este proceso, ¿no? Como en el debate que abre para los feminismos y las diferencias dentro de este también, porque lo cierto es que la neftalina que decía la Kena, que yo también la vi, sí, por supuesto hay figuras interesantes también, pero ¿qué es lo que evidencia? Es bastante sintomático también, ¿no? Son los propios límites del acuerdo, en las que se configuran los términos de un proceso constitucional forjado en un acuerdo del 15 de noviembre, el acuerdo por la paz social y la nueva constitución, firmado con todos los términos y restricciones que van a dar cauce, ¿cierto?, a un proceso que no nace en esa oficina, o vamos a decir esa cocina, sino, por cierto, mucho antes, en el proceso de revuelta abierta, ¿no?, de los pueblos, y es un proceso que se levanta desde ahí. Yo creo que ese énfasis es súper importante porque acá nada está empezando ni terminando con este proceso de hacer plebiscito. Es muy anterior a ello, y ahí hay un proceso, nosotros lo hemos dicho así desde la coordinadora, como un proceso constituyente en el sentido de los pueblos. Nos vamos constituyendo como pueblos en lucha, nos vamos constituyendo como un movimiento que levanta la posibilidad de otra vida, ¿no? Y en esa clave, para nosotros es muy relevante sostener que lo que en este mismo curso también de discusión que se está levantando en torno al itinerario institucional que abre este acuerdo, es como, bueno, ¿qué hacemos, no? Y esto ha abierto una discusión muy amplia en distintos sectores, y particularmente en los sectores movilizados respecto a quienes impugnamos, lo seguimos haciendo, los términos de ese acuerdo. ¿Cómo vamos a someternos, o cómo vamos a participar, o qué vamos a, y esto lo quiero decir, seguir impugnando, y cómo vamos a desbordar también sus términos? Y desde ese lugar es que como coordinadora feminista 8 de marzo también hemos levantado una declaración pública en torno a esto, en el que yo creo que hay un punto que es muy interesante y que compartimos con la Asamblea Feminista Plurinacional, que es la figura de lo plural, ¿no? Como nosotras el mismo 13 de marzo dijimos vamos a aprobar, pero no vamos a aprobar como a nivel individual, es un aprobamos, ¿no? Y creo que hay un ejercicio muy importante de colectivizar ese gesto. Pero nosotros nos hemos llamado a decir, lo vamos a hacer de manera desobediente, lo vamos a hacer de manera impugnando, porque es muy los estrechos términos de participación que abre este acuerdo. Estrechos términos de participación y nulos términos o imposibilidad de participación para algunos sectores, como dirigentes sindicales, como dirigentes vecinales, como personas independientes. Hoy día hay muchos que todavía tienen que seguir ampliándose y desbordándose, y esa creo que es una tarea que nosotros hemos decidido asumir. La Convención Constitucional no es lo que queríamos. Este acuerdo está lejos de ser lo que nosotros deseábamos, y el único motivo por el que nos estamos llamando a participar es porque no vamos a delegar en otras o a otros que hagan lo que nosotros nos hemos llamado a hacer, que es transformar sus condiciones. Entonces, ahí nos parece muy relevante, y lo otro es que me parece también muy sintomático los estrechos, la forma que ha tomado también la campaña en estos últimos, que hemos estado viendo esta semana, del apruebo y del rechazo. Una absolutamente carente de contenido, más bien lo que estamos viendo es algo así como un estado de ánimo de cada sector. Y lo que yo creo que nos toca como feministas es dotar de qué es lo que queremos decir cuando decimos aprobamos, ¿no? Y para nosotros ha sido decir, aprobamos aborto legal, libre y gratuito, aprobamos sistema plurinacional de cuidados, aprobamos la derogación del Código de Agua. Creo que ahí es una tarea súper importante de pensar qué es lo que queremos decir en un contexto que va hacia abolir la Constitución de Pinochet. Y va directo a eso, pero lo vamos a hacer porque queremos otra cosa. ¿Y qué es eso que queremos? Yo creo que ahí es la tarea que nos estamos dando de sostener los contenidos, y también, y esto es muy importante, la movilización.
porque si hay algo que trató de hacer ese acuerdo fue desmovilizarnos, y eso creo que también es para nosotros central, cómo sostenemos la revuelta y la movilización social en un contexto constituyente, que no se libra exclusivamente en el ámbito institucional. Bueno, me parece que hay un millón de noticias, pero creo que no podemos postergar más la invitación a quien nos acompaña hoy, a Marcela Ríos. Ella es socióloga, es cientista política, pero sobre todo, bueno, es representante, asistente también del PNUD, pero sobre todo es también feminista, una compañera de historia, de pensamiento y de muchas luchas para reflexionar también con nosotras sobre todo esto hoy día. Muchas gracias, Marcela, por venir al programa, por estar con nosotras hoy día para este debate. Oye, no, gracias por la invitación, Francisca, Kena, Javiera, un honor, un agrado terminar la semana en una conversación feminista, muchos años de carrete, siempre digo así como digo, no, tratando de no ponernos como las viejitas, pero diciendo cuando éramos feministas, cuando las feministas nos conocíamos todas. Eran otros tiempos, que nada que ver con el momento actual, pero creo que eso ha sido algo tremendamente potente de lo que estamos viviendo hoy día, ¿no? La masificación del feminismo, que es un logro que también es producto del trabajo permanente de todas las que vinieron antes, no solo de nosotras, sino de las que también estuvieron antes que nosotras, así que feliz de estar aquí. Sí, la masificación del feminismo, como dices tú, decir un feminismo que ha ido ampliándose efectivamente. Nos conocíamos todas hace unos pocos años, si no somos tan viejas tampoco. Hace unos 20 años, digamos, 30 años, hace 30 años nos conocíamos todas, hace 30 años que estábamos esperando el mayo del 2018. El mayo feminista. Pero hace 30 años íbamos a la marcha el 8 de marzo y literalmente nos conocíamos todas. Claro, sí, claro, sí. Sí, nos conocíamos todas. Era una marcha muy, muy amistosa. Bueno, pero en realidad, como, no sé, como lo que me interesaba a mí, como que tú nos hicieras, no sé, Pancha, si lo quieres decir tú o puedo partir yo, como... Por supuesto. Como tú ves el panorama ahora, Marcela, como de estos últimos días respecto de el país en general, bueno, hemos tenido lo de los camioneros, todo está cruzado, todo está cruzado. Hemos tenido la violación de una carabinera por un carabinero que había estado metido antes en otro problema, había habido denuncia entre medio. Tenemos un gobierno que finalmente llega a un acuerdo con los camioneros, pero sacando 13 leyes que nadie habla de eso, pero son tremendamente represivas para todos nosotros, para toda la población. Bueno, quisiéramos como escuchar un análisis tuyo un poco de la situación país actual y las mujeres que estamos entre medio de todo esto. Bueno, yo y desde el PNUD, pero en particular yo llevo como 10 años trabajando sobre democracia, digamos, tratando de entender y llevándole el pulso a lo que ha pasado, lo que está pasando en el país, en la sociedad. La sociedad chilena es una sociedad muy fragmentada, muy donde creo que es importante reconocer también desde los movimientos sociales, desde el feminismo, que hay una pluralidad de cosas que están pasando y que no es fácil hablar como homogéneamente, como que nos moviéramos todos como el concepto pueblo que tiene una carga muy importante política. A veces nos impide entender que no todas las personas están viviendo los procesos de la misma manera, y una de las cosas que por lo menos, por ejemplo, a nosotros nos lleva preocupando hace mucho rato es que hay una parte importante de la sociedad que no se involucra en lo público en distintas maneras. El proceso constituyente y el estallido quizás abre una ventana de oportunidad para cambiar la lógica en la que se venía relacionando la ciudadanía, los ciudadanos, las personas con las élites,
creo que el hecho de que llegara esta pandemia en medio de un proceso hace que un proceso quede en algún sentido congelado, medio inconcluso. No tenemos los contrafactuales para saber qué hubiera pasado si el plebiscito se hubiera realizado en abril, pero ciertamente esto le agrega muchos pelos a la sopa, porque efectivamente esta pandemia está teniendo un impacto brutal en términos socioeconómicos, brutal en la vida de las familias, de los más pobres, de las mujeres, que estamos encerrados en las casas, que hay que estar a cargo del cuidado de lo doméstico y de lo no doméstico. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos viendo que a mucha gente le hace difícil conectarse con el proceso político porque la cotidianidad y la vivencia, digamos, de la sobrevivencia está siendo aún más difícil de lo que ya era. Y a pesar de todas las desigualdades y los problemas estructurales de pobreza, hoy día estamos peor, digamos, o sea, como se mire. Nosotros lanzamos ayer un estudio que hicimos junto con el INE y el Ministerio de Desarrollo Social y los datos son dramáticos, digamos, en términos de ingresos, de pérdidas de empleo, de carga de trabajo, de lo que la gente está teniendo que hacer para poder sobrevivir, ¿no? Vender cosas, dejar de comprar comida, dejar de comprar. Entonces, creo que la pandemia viene a complejizar un proceso que ya era de suyo extremadamente difícil. Y entonces, es una pregunta abierta, creo, si se va a lograr, digamos, que el proceso logre salir de una discusión de las élites politizada, que logre de verdad permear a toda la sociedad, que las personas sientan que este proceso es algo que tiene que ver con ellos, porque yo sí creo fervientemente, digamos, que el proceso constituyente es una oportunidad inédita, no solo porque en este país nunca se había escrito una constitución con más de 10 personas, 10 hombres, digamos, sino que pocos países escriben las constituciones de manera amplia y participativa. Prácticamente es inédito el plebiscito de entrada, para preguntar sobre el órgano constituyente. Entonces, la paridad, si gana el apruebo, creo que las posibilidades de tener un debate por primera vez sobre algo, porque no es solo que la Constitución del 80 fue hecha en dictadura por 10 personas, todas las otras constituciones en este país fueron hechas en condiciones no democráticas, digamos, o sea, nunca hemos tenido una constitución democrática. Entonces sí creo que hay una enorme ventana de oportunidad, pero creo que para mí por lo menos lo más complejo es que esto no termine siendo un ejercicio entre la élite ilustrada, educada, politizada, ¿no? de distintos sectores políticos y sociales. Yo creo que el desafío de todos y todas acá es cómo hacemos para que esto sea algo social y que las personas de verdad sientan que esto puede ser significativo. ¿Sabes qué? A propósito de eso, hay algo que me parece súper importante. El mismo PNUD publicó hace algunos años un estudio sobre el malestar y que me pareció tremendamente interesante porque, bueno, digamos, era como anunciar cada una de las cosas que ha ido pasando a lo largo de los años. El estallido o la revuelta tenían la historia escrita. Es como la crónica de la muerte anunciada que en su momento escribió García Márquez. Y en ese estudio, en ese informe en realidad que hace el PNUD, se hablaba del malestar en Chile y de un malestar subjetivo muy ligado a ciertas cuestiones que me parecen hoy día muy presentes, por eso lo pongo. Una de las cosas que resaltaba era, por ejemplo, la vivencia de la sensación, la vivencia subjetiva de precariedad de la vida, el sentimiento, la percepción de que si alguien estaba en una situación de riesgo, estaba solo frente a eso, porque la salud era privada, porque la educación era privada, porque, en fin. Entonces, un malestar, en definitiva, subjetivo, que cada uno vive muy individualmente, pero que da cuenta de una manera de gestionar
la vida social, que es muy específica y que yo diría ha resaltado desde el punto de vista del sistema ese mecanismo de vivencia subjetiva, de precariedad y de malestar como parte constitutiva, como soporte, como prolongación del mismo sistema. Y me parece que hoy día, después de la revuelta que comenzó en octubre, llega la pandemia, la revuelta que yo diría anuncia por primera vez después de muchos años que tenemos, que cada uno se siente con el derecho y con la legitimidad de ir más allá de esa vida, de esa sensación de precariedad, en fin, de injusticia, de desigualdad, etc. Y me da la impresión de que la pandemia trae de vuelta, es como dices tú, condiciones de vida que dificultan mucho seguir participando, seguir sintiendo que eso es importante, pero al mismo tiempo una manera de gestionar la pandemia que toma la línea de las viejas políticas del terror, en muchos sentidos. Primero, de que acá el que sale se va a morir, y es una responsabilidad individual, es decir, que cuidarse es una responsabilidad individual, que hay que ponerse la mascarilla, el guante, el no sé qué, y no hay que salir, olvidando la necesidad de salir a trabajar que tiene, tal como lo muestran todas las cifras, digamos, la mayor cantidad de gente que vive en este país. Pero además instalando un sentimiento subjetivo de terror, es decir, de que estamos en una época en la que, de nuevo, nadie puede tener tranquilidad, seguridad mínima para vivir la vida y, por lo tanto, para ser un sujeto activo, político, democrático, etc. Entonces, no sé cómo lo ves tú, pero a mí me parece que ahí hay dos cosas que convergen, que no son casuales, y que se manifiestan en un montón de hechos precisos, como el paro de los camioneros, como la situación de la Araucanía, como no sé cómo llamarlas, como las desmedidas declaraciones de que el que está enfermo no vota, que hay que volver a aplazar el plebiscito, es decir, una cantidad de acciones comunicacionales que materializan lo que yo pensaría como una campaña del terror en orden a esto. No sé cómo lo ves tú, no sé si Espérate, y con la contradicción entre medio de dar 3 días de farra para el 18 de septiembre. Por supuesto, claro. Eso es como... desconfinar el país entero, así, política del contagio, digamos. Sí, yo creo que una de las cosas que vemos y que quizás no es tan particular de Chile, sino que efectivamente la pandemia agudiza los procesos y los clivajes estructurales que vienen de antes, ¿no? Como que te los pone agudizándolos, ¿no? Y una de las tensiones que Chile que tiene, digamos, que no se ha logrado resolver desde la transición, es la forma represiva de control del orden, ¿no? O sea, esta cosa autoritaria, represiva, cosas anacrónicas como la necesidad o la obligación de pedir permiso para manifestarse públicamente, asumiendo que eso es normal y que todas las democracias las personas tienen que pedir permiso a alguna autoridad administrativa para manifestarse, siendo que no en todas las democracias ocurre eso. Entonces yo creo que tenemos esta herencia nunca resuelta, la reforma de las policías, el control civil de las Fuerzas Armadas, la aceptación por amplios sectores de la sociedad de la mano dura y la represión respecto de delincuentes, o sea, de esta idea de que las personas depende de lo que hagan es cuántos derechos tienen, digamos, y por lo tanto hay víctimas buenas y víctimas malas. Si tú eres una víctima buena, entonces está mal que te pase algo, pero si eres una víctima mala, mereces, digamos, ser castigado, y ahí yo creo que hay niveles de tolerancia de la sociedad muy altos respecto de comportamientos que son estos resabios de la dictadura, pero quizás ni siquiera de la dictadura, sino que son
muchísimo anteriores, digamos, de una forma autoritaria en que se relaciona el Estado con la ciudadanía. Yo creo que eso, si bien tiene raíces históricas en nuestra sociedad, también es una dinámica global que se da en algunos países, pero que se ha ido agudizando con esta lógica y discurso en contra de la delincuencia, el aumento de la encarcelación, el aumento de penas por delitos. No es algo que esté ocurriendo solo en Chile, es un proceso en América Latina, es el discurso de las derechas populistas en Estados Unidos, en Brasil, en Europa. O sea, si ves lo que está pasando en Turquía, lo que está pasando en Polonia, lo que está pasando en Rusia, tú tienes un montón, bueno, qué decir Filipinas, digamos, cuando el presidente anda diciendo que va a ir a matar y manda a matar a los delincuentes o a los traficantes de droga. Entonces yo creo que estamos en un contexto donde es súper difícil cuando además las élites tienen el monopolio del debate público, ¿no? Y donde las oposiciones a esos discursos están tan fragmentadas, ¿no? Porque yo creo que también desde el otro lado, hay una tal fragmentación, digamos, es cierto, estás en una posición de debilidad por quién controla los medios, por cómo se controla el debate público, por la historia de la Constitución, por el binominal, etcétera, etcétera, pero también desde las defensas, digamos, de esas posiciones tú te encuentras, no sé, una anécdota. El otro día, esta semana estuve en un seminario sobre escaños reservados de pueblos indígenas, donde estábamos todos hablando de cómo se tenían que implementar, cómo se iban a aprobar, de los convenios internacionales, y una de las personas que participaba de eso, que era representante de una organización, decía que lo más importante para llegar a la constituyente era ir a defender la pena de muerte para los delincuentes. Entonces tú te quedas así como... entonces, como que tenemos estas cosas contradictorias, donde hay sectores muy importantes de la sociedad que siguen pensando que los delincuentes no tienen derecho, o porque alguien comete un delito. Yo creo que ahí hay un tema eternamente pendiente que además nunca llegamos al momento en que se vaya a abordar. En el estallido y en la revuelta creo que por primera vez quizás en 30 años queda de manifiesto para toda la sociedad, pero después llegó la pandemia y todos se olvidaron de la reforma a la policía, digamos, ya salió la discusión del debate público, y yo creo que ahí tenemos entonces temas estructurales. ¿Ah? Y las penas son altísimas para los jóvenes de la revuelta. Totalmente, y pasó el proyecto de las barricadas y los encapuchados, o sea, yo creo que ahí tenemos un tema como un nudo gordiano que como que nunca es prioridad, ¿me entiendes? Porque siempre hay otras cosas en las que estamos, la pensión, todo lo demás es importante, y esto me parece que el tema el proceso constituyente creo que no necesariamente va a resolver esto, pero me parece que si avanzamos en una discusión constitucional y si ustedes estaban hablando al principio de la noticia, el cuadrito en la segunda, yo creo que una de mis preocupaciones de cara al proceso constituyente es que estamos frente a una fragmentación tan grande del sistema de partidos y de los movimientos sociales. Tenemos 25 partidos inscritos legalmente, 17 partidos en proceso de inscripción, una enorme cantidad de movimientos sociales inscribiendo listas además. Entonces tú puedes terminar con una elección constituyente con 40 listas, por ejemplo en Santiago, Providencia y Ñuñoa, con 10 nombres cada lista le puede llegar a la persona un voto con 400 nombres, además de otros 4 votos, porque va a tener que votar por alcalde, por concejales, por core, por gobernador. Este es el 5.º voto. Y las probabilidades de fuerzas progresistas, por decirlo de alguna manera genérica, consigan una mayoría en ese escenario, son muy difíciles, sobre todo si desde los sectores conservadores van a ir en una lista única, con la cifra repartidora, etcétera, etcétera. Va a haber un problema muy de fondo, y yo creo que
la fragmentación de la representación hoy día es tal que nadie se siente representado por nadie, ¿no? Entonces, creo que eso va a ser muy difícil la discusión en la constituyente sobre los temas que haya que abordar. Yo te quería hacer una pregunta, porque encuentro que, bueno, muy interesante como el contexto, ¿no? El que hoy día se libra este proceso y donde entendemos que diferencia en un país con un nivel de abstención altísimo, donde evidenciaba lo que estaba ahí en curso, que era una crítica y que aparece como una impugnación radical en el contexto de la revuelta a la forma y a quienes han administrado estos 30 años, ¿no? Y por supuesto los partidos que han organizado esa administración. Me parece también como un momento de politización más amplio, ¿no? Como podemos comprenderlo como un ejercicio donde ya la política no está en la mano de los políticos como en el sentido restringido del término, sino una experiencia que se empezó a vivir en las plazas, en el espacio público, en las calles, y con una trayectoria anterior, ¿no? Veamos como, por supuesto, yo creo que el movimiento feminista ha sido como un catalizador y muy importante estos ejercicios de movilización y de politización como masiva. Ahora, me pregunto con ello también, desde una perspectiva también de cómo han sido los procesos constituyentes en América Latina. Nosotros vamos a vivir un proceso constituyente en un contexto muy particular, en un contexto de militarización. Estamos en un contexto con, en este mismo momento, con un toque de queda, con total impunidad. Entonces quería preguntarte cómo, si conoces otras experiencias de procesos constituyentes que se levanten, o un proceso constitucional que se levante en un contexto como el que estamos viviendo hoy día, ¿no? Como, que es un contexto, nosotros lo hemos dicho de terrorismo de Estado, pero podemos pensarlo al menos por lo bajo, como en un contexto de radical restricción, no solo de libertades, pero también de criminalización muy en alza y de impunidad frente a violaciones sistemáticas de derechos humanos denunciadas internacionalmente. Mira, yo el otro día decía en una entrevista, en general en el mundo se cambian las constituciones en momentos de crisis. Después de las guerras civiles, después de la descolonización, en general no ocurren en democracias que funcionan perfecto, porque si la democracia funciona perfecto no tenéis por qué cambiar la constitución, digamos. O sea, es como uno podría pensar que los procesos recientes en los países árabes, después de la primavera árabe, en Túnez, en particular, digamos, son procesos similares a los que estamos viviendo aquí, con un alto nivel de conflictividad, de represión, de conflictividad, y el proceso constituyente sirvió para procesar la masiva, o sea, lo que fue la primavera árabe. Ese es uno de los procesos que uno puede decir con un desenlace virtuoso. En América Latina, el caso colombiano en el 91 se produce con los niveles de asesinato más altos que había tenido ese país en su historia, digamos. Entonces, yo creo que acá, desde las élites, de la gente que quiere cuestionar el proceso constituyente, hay un permanente alusión a que aquí el nivel de violencia está desbordado, y yo creo que hay que tener cuidado que, si bien hay represión de derechos, hay confrontación y hay violencia de otros tipos, nosotros no estamos en ningún caso al borde, digamos, de cómo han estado otros países que han tenido procesos constituyentes. Entonces, no te digo que, o sea, no sé cuáles son las condiciones ideales, yo creo que no, o sea, nunca hay condiciones ideales, porque si una democracia funciona bien en todas sus dimensiones, es muy probable que no necesites un proceso constituyente. O sea, porque esto es un antes y un después. Los países no cambian las constituciones como, ¿me entiendes? Tiene que estar pasando algo muy profundo para hacer este proceso. Y yo creo que en ese sentido, esperar que hubieran otras condiciones de distintos lados, me parece que, o sea, las condiciones que son las que el estallido es lo que posibilita esto, si no, no estaríamos claramente aquí, obviamente, todos tenemos, yo creo, claro eso. Y yo creo que las condiciones se construyen también, se van construyendo. La pandemia, insisto, le mete más ruido y más problemas a algo que ya era complejo, y creo que quienes quieren aprovechar este momento como para pensar que nunca antes fue posible discutir un nuevo pacto, nunca antes ha sido posible en este país esta discusión, con todos los problemas, con todas las dificultades, con las complejidades que tiene que escribir las listas, con todo lo que sabemos. Nunca antes hubo un proceso que permitiera tomarse ese proceso. Entonces yo creo
que la posibilidad de tomarse ese proceso por la sociedad está totalmente abierta. Las mujeres ya han demostrado, y las feministas, que se están tomando el proceso, no por nada tenemos paridad, esa paridad nadie nos la regaló, harto que trabajamos para conseguirla, y yo creo que hay que seguir en eso, hay que seguir tomándose todos los espacios que sea posible, institucionales y no institucionales. Ahora, pensando en eso y volviendo un poco al inicio, cuando tú decías, bueno, hace 30 años nos conocíamos todas en la marcha del 8 de marzo, en fin. Y hoy día, bueno, no, nos tenemos que presentar. Eso habla evidentemente del movimiento de crecimiento y de fortalecimiento del feminismo y de las feministas en nuestro país y en otras partes. Yo creo que en eso tienes razón. Acá no existen ya casi procesos aislados de un país como Chile, hay procesos latinoamericanos que evidentemente están también interviniendo y en una relación súper estrecha con lo que ocurre acá. Pero desde el punto de vista del feminismo, ese florecimiento implica también una pluralidad mucho mayor. No en vano la asamblea se llama Asamblea Feminista Plurinacional, no en vano la coordinadora dice nosotros también somos plurales, es decir, el feminismo ha dejado de ser una frase o un manifiesto para dar lugar a una multiplicidad de voces, de lugares, de territorios, de propuestas, etc. Y por lo tanto, también al desafío de buscar formas de articular. Cuando tú dices, nos pueden llegar 10 listas, cada una con no sé qué, y hay que leer 400 o no sé cuántos nombres. Bueno, eso mismo de alguna manera ocurre también, yo creo, con el feminismo. El problema de la representación atraviesa también, sin duda, al feminismo, pero además, diría yo, con el agravamiento, o con la condición particular de que las mujeres, y en particular el feminismo, entra a la vida pública de una manera más reciente, es decir, no hemos tenido muchas veces este problema antes en la historia, porque no muchas veces antes en la historia hemos participado tan activamente de procesos políticos de esta envergadura. Y en ese sentido me parece que construir esta política constituyente feminista hoy día es un doble desafío, porque es al mismo tiempo aprender a hacer una política que no hemos hecho antes. Quería preguntarte cómo ves eso tú, cómo ves este momento de política feminista en esta etapa constituyente, con todo lo que eso implica. ¿Cómo ves? Yo creo que tú lo has descrito súper bien el momento. Creo que efectivamente tenemos hay un proceso, esta cosa de explosión del feminismo en la sociedad. Yo creo que, por ejemplo, parte de las feministas históricas hay como que molesta de repente escuchar que gente que uno cree con la que no tiene nada en común se dice feminista, ¿no? Entonces empezamos a decir, bueno, ¿quiénes son feministas, quiénes no? ¿Quiénes llegan recién llegando? No son todas de izquierda, no son todas, etcétera, ¿no? Esta cosa de que la expansión del feminismo hace que empieces a tener que lidiar con problemas de heterogeneidad y diversidad extrema. Entonces, eso tiene algo muy positivo, porque logra por primera vez en la historia, yo creo, del país, que el feminismo permea a la sociedad en su conjunto, y que tengas a todo el mundo hablando de esto, preocupándose de entender, de estudiar, también de que quizás nunca antes en la historia había sido tan utilizado el concepto y el vocablo. O sea, nosotros pasamos por el oscurantismo donde nadie se podía decir feminista. O sea, quien se decía era una cuestión... y creo que eso tiene algo muy positivo, porque es algo que empuja las transformaciones culturales, sociales, cotidianas, los microespacios, la cultura, digamos, ¿no? Y la socialización. O sea, es algo que tú no puedes cuando tienes una élite pequeña, homogénea,
ordenada, tú jamás lo puedes lograr cuando estás demasiado encapsulada. Pero creo que para el proceso constituyente y para la representación política representa un problema muy importante, porque como nadie representa a la otra, tenemos severas dificultades y conflictos en ponernos de acuerdo, en tomar decisiones, en delegar, en elegir, en tener líderes, porque no tenemos líderes, tenemos voceras, porque nunca queremos que nadie se tome la palabra en nombre de las otras, porque tenemos que decidir colectivamente, y eso tiene algo súper positivo como para el movimiento, y así funciona bien un movimiento social, y eso es muy, muy positivo para un movimiento social, pero eso viaja mal a la política institucional. O sea, eso hace muy difícil que tú puedas competir con los partidos, hace muy difícil que puedas conseguir una gran cantidad de mujeres feministas electas por fuera de los partidos, y puede generar una alta conflictividad al interior de los movimientos y las organizaciones. De hecho, lo hemos vivido en escalitas así en nuestra historia feminista. O sea, la Quena, entiendo, fue parte y se recordará mejor lo que pasó cuando se trató de inscribir la candidatura de Isabel Cárcamo. O sea, sí, terminaron todas peleas con todo, fue fatal, no se lograron ni siquiera conseguir las firmas. Pero también si miras tú la historia de los 40 y los 50, el partido femenino, el triunfo de María de la Cruz en el Senado, generó un quiebre profundo que nunca se volvió a recuperar. Entonces yo creo que no tenemos muchas historias exitosas de transitar del movimiento a la política formal a partir de nuestra identidad feminista. Otra cosa es que hayan feministas dentro de los partidos y feministas dentro de las otras orgánicas, y yo creo que eso va a pasar mucho. Pero que como feministas nos representemos ha sido siempre históricamente algo súper complejo, y yo me temo que no va a dejar de ser complejo en esta coyuntura. O sea, de hecho, Elena Caffarena no tenía muy buena opinión de María de la Cruz, por ejemplo. sí. Es súper interesante escucharle eso también. Oye, se nos va el tiempo con... Sí, pero quiero dar un paso más en esa reflexión, que me parece fundamental, porque que además describirlo como este tránsito del movimiento a la política institucional, digamos, creo que es una manera súper precisa de decirlo, porque de eso de algún modo se trata. Ahora, se trata también, yo creo, de otra cosa que no sé cómo ves tú, pero me parece que además de ese tránsito, esta revuelta de octubre abre la ventana o la oportunidad histórica de comenzar este proceso, pero también al feminismo le abre una oportunidad, una posibilidad y una ventana que yo creo que también es histórica, de tener posibilidades, herramientas para negociar más allá de una candidata de 10 o de 100, aspectos mínimos de lo que debe ser un nuevo pacto social. Me parece que hoy día ningún partido y ningún representante, ninguna institución debería poder ignorar eso. Pero me pregunto, en la otra vuelta, qué capacidad tenemos como feministas o como movimiento de dar viabilidad a esa discusión, a ese diálogo, a esa negociación, a ese desafío histórico, que es instalar una cantidad de principios básicos más allá del movimiento. Yo creo que eso es vital, porque creo que es esencial que hoy no vuelva a repetirse la historia que tuvimos en la transición a la democracia. Y creo que el error en ese momento es que no hubo capacidad para disputar el poder y para trabajar estratégicamente de manera colectiva para instalar a mujeres en lugares clave. Y eso creo que es el desafío, pero ciertamente no es el único desafío, porque creo que algo que sí está haciendo el feminismo hoy día en diversos espacios es que creo que tenemos que pelear por presencia,
por participación amplia de las mujeres de todos los sectores, y eso se está haciendo, y también por contenido. Y creo que quizás vamos a ser mucho más exitosas en instalar los contenidos, en pelear para que nuestros temas estén, y para llegar a los contenidos tenemos muchas distintas avenidas. El problema es que creo que no deberíamos desaprovechar la oportunidad única que tenemos, que no sea solo que las mujeres estemos movilizadas en la calle y en el entorno, y que hayamos habilitado este proceso para que después nos lleguen nuestras feministas, nuestros representantes. Las mujeres que tienen que llegar. Exacto. Entonces creo que hay que hacer eso también, pero hay que hacerlo inteligentemente, estratégicamente, porque si no, para hacerlo testimonial no tiene sentido. Exactamente. Las mujeres que deberían estar, probablemente no van a estar en la Convención Constitucional, y eso es parte de lo que tenemos que también poder decir. Yo creo que es muy necesario pensar la disputa de ese espacio, pero también reconocer sus límites brutales que va a abrir un proceso constitucional, que como señalábamos, la paridad es fundamental y fue una ganada, sin duda, pero también está ahí todavía lleno, yo creo, como muy abierto los términos que tenemos que seguir disputando para seguir ampliándolo. Y solo quería como referirme como un poco a la pregunta que decía antes, porque estamos hablando de todo Mansi, es que la Marcela ya se tiene que ir, así que ¿hay que despedirla o no? Sí, pero Marcela. plantea tu punto y la despedimos. Yo entendía que el programa se tenía que ir. No, nosotros, el problema es que nosotros siempre nos pasamos en el horario, entonces por respetar tu tiempo. No, estoy bien. No se preocupe. Ya, perfecto. Dale, mamá, si es que yo prefiero aclarar esas cosas porque me pongo nerviosa de nuestra invitada, como soy la señora reloj. Ya, dale nomás, señora Javiera Amado. No, solo quería decir que yo creo que me parece muy interesante abrir la pregunta del feminismo que está en disputa, ¿no? Porque no somos, y son muy diversos los feminismos. Una lectura de un feminismo que dispute el techo de cristal en una perspectiva más liberal, que tenda como al lugar de las demás mujeres en los directorios de corporaciones, o un feminismo que se pregunta como en un sentido de pueblos, como una transformación de las condiciones de producción y reproducción de la vida. Como que creo que también es importante que veamos que hoy día somos muchas feministas, pero somos muy diversas, y no solo diversas, sino que también estamos en una discusión estratégica en curso, y creo que esas diferencias estratégicas también las vamos a ver en este proceso constituyente, y eso nos va a hacer enfrentarnos también en el curso, no solo en el sentido de quién va adentro o no de esta convención, porque sino también qué contenidos van a ser los que están en discusión en este proceso. Ahora yo creo que la disputa por qué es ser feminista es constitutiva del feminismo. Siempre ha sido así, desde el 1700, en cualquier parte, digamos. Siempre estamos discutiendo entre nosotras qué es ser feminista, quién es feminista y las distintas diversidades de feminismo. Quizás eso era menos presente en los 80 porque eran demasiado pocas las feministas y eran demasiado homogéneas, pero esa era más bien la excepción. En otros momentos históricos también, quizás hoy día parece menos eso, en otros momentos históricos y en otros países, pero acá también, el clivaje central ha sido de clase. Ha sido la disputa de las mujeres ilustradas versus las trabajadoras, y en todas partes yo creo que eso es parte constitutivo de lo que es el feminismo. Es lo que lo hace también una ideología libertaria y transformadora, porque si fuéramos todas iguales y pensáramos todas iguales, qué lata. Y yo siempre en eso, por lo menos, creo que nunca me ha gustado andar aplicando el feministómetro y para decir quién tiene la autoridad para decir quién se puede denominar feminista o no, ¿no? O sea, por lo menos a mí en eso... Sí, ahora yo creo que eso es fundamental. La historia del feminismo en Chile está sostenida, tal como dices tú, de ese clivaje entre las mujeres de la salitrera, las mujeres del puerto que hacen el primer periódico, La Aurora, creo que se llama, no me acuerdo, feminista, no sé qué, las intelectuales que hacen sus círculos de lecturas, pero a mí me parece que eso no es solo una disputa, es en realidad un clivaje constitutivo, y esa es la gracia de nuestro feminismo, además en Chile, que tiene ese origen heterogéneo, que sin embargo no obsta al
a la conquista de cuestiones súper importantes, y yo creo que en los momentos clave de la historia todas las feministas han estado de acuerdo en que hay que votar, en que hay que poder entrar a la universidad, en que hay que poder formar parte de las instituciones, en que no es obligación formar parte de las instituciones, y que el desafío que tenemos hoy día tiene que ver con empezar a participar desde otro lugar en la política, en la vida pública, que bueno, que es un desafío que no está para nada resuelto. Y me parece que lo que plantea Ana Javier es súper importante en el sentido de que, claro, este proceso no lo construimos a mano, con todas las manos que estuvieron en esa revuelta. En ese sentido, claro, tiene un origen que tú denominas espurio, o por lo menos me parece a mí, que no hace justicia con las condiciones que fueron necesarias para poder llegar a él. Y yo en eso estoy de acuerdo, me parece que está sometido como proceso a una serie de constricciones que tienen que ver con la forma y la vida institucional de nuestro país. Sin embargo, justamente me parece que el gran valor que tiene es que abre la posibilidad de su propia constitución, o sea, de su propia forma de organización. Eso es lo que inaugura un proceso constituyente, digamos, y en ese sentido me parece fundamental. Bueno, quiero agradecerte muchísimo, muchísimo, Marcela, por estar acá con nosotras esta primera vez. Espero que haya muchas otras. Espero que pronto podamos analizar, por ejemplo, cómo nos va a ir en el plebiscito, cómo nos va a ir el proceso constituyente, cómo vamos a organizar como feministas nuestras propias formas de participación a lo largo de todo el proceso. Hoy día estamos inaugurando la campaña para llamar a aprobar el plebiscito, que es el paso cero para lo que viene después, pero tendremos que inventar formas efectivamente democráticas que consideren, que construyan nuevas vías de representación, pero también nuevas vías de participación. Así que espero que de verdad podamos seguir pensando juntas muchas veces más. Gracias, muchas gracias por estar acá. Sí, po. Aquí en debate. Feliz de volver. Ah, genial. Ya, pues. Te liberamos por este viernes. Habrá otro viernes contigo. Oye, sí, muchas gracias por la invitación. Bacán, gracias. Nos vemos pronto. Adiós. Gracias. Bueno, continuamos nosotras con nuestras recomendaciones antes de irnos, porque nos hemos pasado de los tiempos, pero de una forma vergonzosa, chicas. Así que yo voy a hacer mi recomendación primero, se los digo al tiro rápidamente. Las voy a invitar a una exposición que se llama, en la cual yo voy a estar, que es hoy, pero ¿cómo se me cerró esta cuestión? Bueno, es una exposición que son 15 mujeres, que se llama Agorafilia, ¿ya? Que es del Chaco, de la Feria del Chaco, ch.aco. Así lo pueden buscar, y la inauguración es el 9 de septiembre a las 12, y ustedes pueden ver, porque esta muestra se va a instalar, somos 15 mujeres, se va a instalar en Matucana 100, y se van a hacer visitas virtuales, pero se inaugura ese día y después va a quedar en la página del Chaco, que como les digo es ch.aco, para que la busquen en las redes sociales, pero la inauguración es a las 12:30 el martes 9. Agorafilia, 15 mujeres en las artes, en la visualidad, con una muestra montada en Matucana 100, la cual van a poder visitar. Así que les invito feliz. Qué bueno, eso quiere decir que se hace la Feria Chaco este año. Sí, va a haber esta muestra y van a ver después conversatorio y todo, así que yo les recomiendo meterse a la página, porque va a estar, yo creo que casi mejor, en mi gusto personal, creo que casi mejor este Chaco que otros Chacos. Sin duda, que eso mismo te iba a decir, que bueno que sea Matucana 100, que bueno que, claro, que salga un poco de la lógica de la galería y pase más a la lógica de la muestra, sí. Claro. ¿Y tú vas a estar presentando ahí también? Voy a estar en uno de los conversatorios y soy parte de la Agorafilia. Súper, sí. Súper, qué buena invitación, gracias.
¿Quieres hacerlo tú, Javi, o me tomo? Sí, quiero recomendar, también tengo una recomendación, a propósito de debates, un debate que me parece que ha sido muy interesante esta semana, que es el que se ha ido publicando casi diariamente, tanto por las redes, pero sobre todo por una revista que es Palabra Pública, y que es la discusión que han estado teniendo en estos días distintas escritoras, poetas, narradoras, como de crónica, bueno, en fin, como, y también críticas literarias respecto al lugar de esta figura como de la escritora o de la literatura de mujeres, ¿no? Y poniendo en discusión también esta posibilidad con sus esencialismos y su posibilidad también de crítica, que me parece que ha sido muy interesante, donde ha estado participando primero con un texto de Lorena Amaro, donde ha estado también Claudia Apablaza, la Julita Marchand, Lalia Trabuco, la Alejandra Costamagna, la Nora Fernández, Lina Meruane. Me parece que ha sido muy interesante porque abre un espacio de discusión muy necesario, ¿cierto? Y lo recomiendo mucho y se puede seguir casi completamente en la revista de la Universidad de Chile que se llama Palabra Pública. Buenísimo, buenísimo. Bueno, yo hoy día quiero hacer una recomendación también, pero quiero comenzar mi recomendación por un comentario, que es algo que no alcanzamos a comentar al inicio del programa. En estos días se entregó el Premio Nacional de Literatura. Y para ese premio hubo varias postulaciones, entre otras había 3 grandes poetas chilenas, mujeres, que fueron postuladas a ese premio: Elvira Hernández, Rosa Betty Muñoz y Carmen Berenguer. Me gustaría contar que nosotras como Morada acompañamos la postulación y la candidatura de Carmen Berenguer, que es una gran poeta chilena, también es una audiovisualista, en fin, pero Performativa. Exactamente. Tuvo un largo trabajo con Pedro Lemebel y con Francisco Casas también en el marco de las yeguas del Apocalipsis. Ella se autodenominaba como la tercera yegua, digamos, bueno. Pero además Carmen Berenguer es una mujer poeta que ha tenido una trayectoria política muy importante. Ella ha sido parte de los movimientos sociales, del movimiento feminista en particular, y quiero recomendar el primer libro de ella, que se llama Bobby Sands desfallece en el muro, que es una bellísima obra que en estos días, además que estamos conmemorando, es una obra que en esas épocas en las que las palabras no podían decirse con todas sus letras, era necesario justamente recurrir a la metáfora, recurrir a la imagen, y ese libro de poemas es un libro que usa todas las estrategias que fueron necesarias para sobrevivir, no solo en lo material, sino que también en lo político, en lo simbólico, en lo cultural y en el arte. Quiero decir que lamentamos mucho que en este país, desde el premio que obtuvo ya tardíamente en esa época Gabriela Mistral, no haya habido un reconocimiento a ninguna de las grandes escritoras que han vivido y siguen viviendo hoy. Por eso mi recomendación: conozcamos a nuestras poetas, conozcamos a nuestras escritoras, conozcamos a las mujeres que crean en nuestro país. Bien, pues con esta palabra nos despedimos y felicitamos al poeta mapuche que se lo ganó, que por primera vez también se lo gana. Licura Chihuahua, un gran poeta. Esperamos que el nombre cambie del premio después de esto, que sea Premio Plurinacional de Literatura, porque creo que también ahí hay un canon que se está desarmando y que es necesario desarmar de estos premios que fuerzan a la competencia entre quienes comprendemos la necesidad de otras escrituras, ¿cierto? Como de más mujeres, ojalá más escritores mapuche y en cualquier caso migrantes y diversidad que parezca... Hay tremendas mujeres mapuche poetas, ¿ah? También, hay tremendas mujeres mapuches poetas. Que si querían hacer un gesto político podrían haber elegido una mujer poeta. Pero bueno, ¿nos vamos con este comentario, jefe? No puedo irme con este comentario sin agregar una frase, porque creo que
es polémico, no será la polémica que desarrollemos hoy día, creo que sin duda él es un gran poeta también, pero yo no puedo dejar de pensar que esta asignación o designación del premio es una designación política, en verdad. Sí. Y lamento que el primer premio que se otorga a un poeta mapuche se otorgue en un momento como este, en un momento en que la Araucanía está ardiendo. No quiero pensar que el Premio Nacional de Literatura sea una estrategia de blanqueamiento, digamos. No quiero pensar que el Premio de Literatura, claro, de blanqueamiento y pacificación, me gustaría pensar que justamente los reconocimientos tan escasos que como país tenemos puedan tener una lógica más rigurosa, más respetuosa y en realidad más plural. Pero bueno, lo podemos seguir discutiendo, por supuesto, en todos los otros programas. Así que ahora sí vamos a terminar, pero no vamos a terminar en silencio. Kena. No vamos a terminar en silencio porque tú misma elegiste el sonido con el que vamos a terminar. Vamos a terminar para que las jóvenes y los jóvenes conozcan a nuestra querida Joan Baez, que fue tan importante para nosotras y apoyó mucho durante la dictadura con una canción, Venceremos, se llama. La conocimos por primera vez, yo creo, en la parroquia universitaria. Maravilloso. Bueno, era comunista y beata, yo no, ya. Yo era reportera. Bueno, yo me despido y los dejamos con Joan Baez. Despido a mis compañeras Javi Mansi y a la jefa y compañera Francisca Pérez de Corporación La Morada, que tiene Radio Tierra, que desde ahí estamos transmitiendo el primer programa para que esta radio se vaya ampliando prontamente con otros programas, los cuales igual lo haremos todas nosotras mismas. No, broma, vamos a irnos ampliando poco a poco, ¿sí o no? Así es, tal cual. Yes. Exacto. Nos vamos. Venceremos. Would you sing We Shall Overcome with me, please? We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand. We'll walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. The truth will make us free. Truth will make us free. Truth will make us free. Truth will make us free someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We are not afraid today.